Muy buenas noches, amables televidentes. Acá nuevamente utilizando las redes sociales y a través de las computadoras, las tablets, los iPhones y los celulares, llegamos nuevamente a ustedes hoy, 26 de abril del 2020. Hoy es un día especial porque el día de hoy hemos tenido, o vamos a tener, dos entrevistas. La primera que fue hace un momento con el doctor Marlon Gutiérrez y ahora con la doctora Victoria Melgarejo. Y como ya es costumbre dentro de este pequeño conversatorio jurídico ciclo de entrevistas, vamos a anunciarla el día de hoy como se debe, dando unas pequeñas referencias de quién es la doctora para poder adentrarnos más en una conversación más cálida con ella. La doctora que tenemos acá es abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres. Además, ostenta el cargo de abogada asociada del estudio Chipana y Moreno, abogados de la ciudad de Lima. Además, ha llevado cursos de litigación oral, entre otras virtudes indicados que nos van a brindar hoy día un panorama específico sobre el derecho penitenciario y la repercusión que viene teniendo el COVID-19 en este índole más o menos de esta rama del derecho. Cuando nos contactamos con la doctora establecimos un tema muy importante, pero antes de entrar a ese tema, queremos darle la cordial bienvenida el día de hoy a la entrevista. Doctora Victoria Melgarejo, muy buenas noches, gracias por darnos un pase de tu tiempo. Buenas noches, estimado Lee. Yo agradecida contigo, con tu estudio, por tan aporte académico que están haciendo, realizando esas entrevistas tan importantes para todos nosotros, para, para todo el sistema académico que sigue las transmisiones importantes, porque esto coadyuva al conocimiento de todos, ¿no? Siempre tenemos que estudiar, siempre tenemos que seguir emprendiendo, estos conocimientos nos van aportando, hacen que la cuarentena, bueno, sea más llevadera, ¿no? Podamos nosotros trabajar constantemente y en lo que se pueda, pues aportar. Hoy día, bueno, con un tema tan importante y relevante para mí, y yo creo que también para el Estado, como es el tema del hacinamiento penitenciario, enfocado en el COVID que estamos viviendo en estos momentos. Sí, definitivamente. Yo le agradezco, doctora, entendiendo que esta pandemia nos está afectando a todos. Gracias por darnos un poco de su tiempo. Entiendo que usted está en casita, usted está en la ciudad de Lima, yo estoy en la ciudad de Iquitos, así que es un poco dificultoso, pero gracias a la magia de la tecnología, ahora estamos conversando fluidamente. Doctora, cuando empezamos o cuando hice las llamadas correspondientes para entrar a conversar contigo, nosotros quedamos en que este ciclo de entrevistas tenían que tener un matiz distinto. Ya tocamos prisión preventiva, tocamos materia civil, el principio de oralidad, estuvimos tocando también el tema de los contratos con COVID, y cómo no tocar una situación, un núcleo duro de lo que está afectando ahorita el COVID, que es el sistema penitenciario. Por eso es que usted me sorprendió cuando vamos a tocar el tema de sistema penitenciario frente a la pandemia del coronavirus. Hablar del sistema penitenciario, muchos juristas están hablando sobre este tema. El doctor Jefferson Moreno, el doctor Nagasaki, el doctor Benji Espinosa, hablábamos del tema de las prisiones preventivas, los mecanismos de libertad, entre otros. Pero vamos a centrar la conversación ahora netamente en el sistema penitenciario, como usted lo ha escogido. Para ir adentrando a las personas que nos están viendo ahora, el sistema penitenciario en sí, dejando de lado la pandemia y el coronavirus, ¿usted podría darnos más o menos una pequeña radiografía o alguna opinión personal? Porque yo tengo la mía. Yo considero que el sistema penitenciario, al margen del coronavirus, es deficiente. Ahora, quiero saber si usted al menos concuerda con mi opinión en ese sentido, y sobre esa base de esa deficiencia existente, vamos a entrar a conversar con respecto a que cómo ahora vamos a soportar esa deficiencia con respecto al coronavirus. ¿Usted considera que el sistema es deficiente del sistema penitenciario al margen del coronavirus? Lo que sucede es que en el sistema penitenciario en sí, nosotros, por ejemplo, tenemos, para entrar ya a detalle, una capacidad, tenemos en primer lugar 68 penales a nivel nacional, Ya. 68 establecimientos penitenciarios. Tenemos, según el informe del INPE, con el informe que realiza de diciembre de 2019, hay 95.548 personas que están en los centros penitenciarios. Pero la capacidad de albergue de estos centros penitenciarios es de 40.137. O sea, tenemos más de la mitad.
para diciembre de 2019. Y tenemos que ahí hacer dos diferencias, porque nosotros tenemos que de esas aproximadamente 95.000 personas, nosotros tenemos que sentenciadas hay alrededor de 60.000 personas. 60.000 personas ya sentenciadas. Pero personas procesadas, no hay sentencia todavía para esas personas, son aproximadamente 35.000 personas. 35.000. Solamente procesadas, prácticamente tú llegas a la capacidad de albergue de los centros penitenciarios que marcan estos 68 centros penitenciarios, ¿no? Solamente con los procesados, porque ya con los sentenciados tú te excedes. Entonces, si tú me comentas, ¿estoy de acuerdo contigo o no con la precariedad que existe en estos momentos, y no solamente en estos momentos, sino desde hace muchos años? Pues te comento que ya para enero 2017 había salido un decreto legislativo que justamente notaba estos problemas que existían, no solamente el hacinamiento penitenciario, sino la precariedad en el sistema de salud, las deficiencias que habían. Y se declara en emergencia todo el sistema penitenciario. Y con este decreto, que se publicó en enero de 2017, luego se logra prorrogar, porque no se controlaba, no se podía, escapaba de las manos, y se prorroga por 24 meses más. Entonces, estos problemas no son de ahora. Esta precariedad en el régimen penitenciario, en el sistema penitenciario, en todos los centros penitenciarios, no viene de ahora. Es un problema que se ha arrastrado muchos años atrás. Entonces, darnos cuenta ahorita de la precariedad del sistema de salud, de lo mal que estamos, no solamente a nivel nacional, sino ya enfocados con los centros penitenciarios, hace que tengamos ahorita especial cuidado por todo lo que esto va a generar si es que no le tomamos la debida importancia, ¿no? Entonces, concuerdo contigo plenamente con el mal sistema que se está llevando, y este es un problema que se está arrastrando hace muchísimos años. Entonces, si tenemos el marco muy, muy claro del sistema penitenciario, entendemos, como usted bien lo ha dicho, que se ha declarado emergencia el sistema de salud mucho antes del COVID. Existe precariedad, existe una sobrepoblación. No podemos hablar de un colapso determinado porque está subsistiendo, ¿no es cierto? Pero ya habían antecedentes previos, ¿no es cierto?, que nos hacían presumir que estaba a punto de perder el control en ese sentido. Ahora, hoy, abril del 2020, sufrimos una pandemia en la cual estamos en estado de emergencia y estamos con una situación de inestabilidad y un virus extendiéndose a todos lugares que lógicamente era lógico que iba a llegar a los establecimientos penitenciarios. Mi pregunta sería ahora, doctora, ¿considera usted que el COVID-19 o el coronavirus es solamente la gota que derrama el vaso para estallar ya estas circunstancias en las cuales el establecimiento penitenciario, los 68, no estaban en la capacidad de asumir ni siquiera el tema de salud sin una pandemia? Peor lo estarán con una pandemia. ¿Considera que el COVID es una situación de un punto de explote para ese sentido? Lo que pasa, para responderte a esa pregunta, hay que considerar algo importante. ¿Ya? Que si bien es cierto, el problema de los establecimientos penitenciarios es un problema que viene de muchos años atrás. Muy bien. Normalmente para la sociedad, todos, digo todos, porque no quiero salir del grupo, pero normalmente en su gran mayoría la sociedad tiene un chip ya preestablecido, que la gente que está en los centros penitenciarios, si está ahí, es por alguna razón. Y lo cual está mal. Que siempre van a ser, con lo cual exactamente está mal, para ellos van a ser siempre lo último de la sociedad, van a ser en lo último que piense la sociedad. Si van a tener que escoger entre cualquier persona y un interno, siempre van a escoger a cualquier persona antes que un interno. Y lamentablemente, al ser ellos lo último de la sociedad, el último pensamiento que puede tener alguien para intervenir con ellos, hace que no muchos le tomen el cuidado debido. Por ejemplo, yo te comento, la prensa recién, y quiero decir recién, porque las noticias ya son más frecuentes, no con la intensidad que se debería, pero al menos ya están saliendo. O
al menos los problemas ya de los centros penitenciarios salen a la luz en la prensa. Antes, yo te comento, me refiero antes de la pandemia que se está viviendo, la prensa igualmente iba a los centros penitenciarios. Y la gente, claro, daba su punto de vista, sus reclamos, sus quejas, y esperaba la noche para poder ver la noticia, para que se pueda esto publicar y que la gente se entere que estos problemas surgen, que estos problemas vienen, pero no se desarrollaba. Era como una ilusión. Entonces, la pandemia, claro, ha sido la gota que ha derramado el vaso, pero la prensa está ayudando a que todos tomen conocimiento de esto. Porque si esto no sale a la luz, si esto no se publica, nadie nunca va a estar enterado de los problemas que están sucediendo. Y yo te comento algo. Tú habrás visto las primeras noticias del ministro de Justicia cuando recién comentaba un par de casitos que se habían llevado a cabo aquí en el establecimiento penitenciario de Sarita Colón. Claro, fueron los primeros, fueron 4 casos. 4 casos. Pero esos casos surgen no por los internos, surgen por los familiares de los trabajadores del INPE. Porque claro, la familia sale y la familia comenta el terror que estaba viviendo, porque el mismo Estado le había dado de la espalda a trabajadores. Entonces, ponte a pensar, si a los trabajadores que son del INPE le dan la espalda, ¿qué puedes esperar tú de los internos? Ha sido la familia la que ha clamado apoyo. Y si esto se publica en la prensa, es obviamente porque el primer lugar si tú das a escoger entre el trabajador y el interno, obviamente te vas por el lado del trabajador. Y sale a relucir estas noticias, quien despierta todo son los trabajadores del INPE, que lamentablemente se infectaron, ¿no? Y que esto se debió prever. Porque si tú sabes claramente que los internos no van a salir, los internos no pueden salir, están ahí, están privados de su libertad. Pero quien sí está en constante movimiento, quien sí puede salir, son los trabajadores. Entonces, tu primer cuidado debió ser con ellos. Claro, yo siempre digo, no hay que llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ahorita busquemos soluciones. Pero si tú me comentas esto, ha sido la gota que ha derramado el vaso, claro, ha sido la gota que ha derramado el vaso, pero sobre todo ha hecho que esto estalle, pero que se tome conocimiento a través de la prensa. Es la prensa en la que continuamente, con los medios que ellos tienen, hacen que al menos el ministro de Justicia salga a dar un determinado porcentaje de cuántas personas pueden estar infectadas. ¿Cuánto ha durado de esa primera información de los trabajadores infectados a la última información que él ha dado recientemente, ya que hay 500 infectados? ¿Y eso por qué? Porque constantemente salen las noticias. ¿Qué está pasando en los penales? ¿Qué está sucediendo? Porque no quiero decir que si es que eso no hubiera pasado, el ministro no se hubiera pronunciado, ¿no? Pero hay un factor importante que está jugando posiblemente a favor de ellos, que es la prensa, ¿no? La prensa que está publicando los problemas diariamente. Porque claro, son problemas diarios. Sí. La última información que yo manejé en el tema de la prensa es una nota del Comercio donde se establecía que aproximadamente habían 500 internos infectados. Es lo que decía la nota del Comercio y Canal N, que lo rebotó. Pero, doctora, vamos a un tema esencial. Nosotros ya tenemos claro que el sistema penitenciario era deficiente. Viene la pandemia, lógicamente lo hace colapsar en el sistema de salud interno. Y obviamente, como usted lo reconoció, pongámosle de repente un tono despectivo, pero que no debería ser, los propios ciudadanos de afuera, la propia sociedad civil, tiene un rechazo innato a los internos, porque como tú lo dijiste, ellos piensan que basta con estar en el penal, por algo estás ahí, porque has matado, has robado, has hurtado, has hecho algún acto de corrupción, y frente a eso existe un rechazo porque muchas veces se ve en las redes sociales cuando alguien clama por una situación de un trato digno, un trato igualitario, porque al final de cuentas siguen siendo seres humanos, indican tampoco se las va a tratar bien porque son delincuentes. Y creo que ese chip, lo que tú dices, debe cambiar. Eso es vital. Más aún que tú estás dándonos cifras. De los 95.548, 35.000 son sin sentencia, es decir, que les da y todavía tienen el derecho a la presunción de inocencia, es decir, no se ha determinado su responsabilidad, habiendo posiblemente personas que van a salir absueltas de esos 35.000. Doctora, no queremos entrar ahora con usted al plano procesal de los habeas corpus, las cesaciones, las prisiones preventivas. Entremos netamente a la situación siguiente.
Es una realidad latente que el COVID-19, conocido como el coronavirus, ya ingresó a la mayoría de penales del Perú. Eso es real, ¿no es cierto? Eso es real, eso es una situación que ya está dada. Sin embargo, los procedimientos que algunos abogados están realizando a favor de sus patrocinados, de los internos, ya sean poblaciones vulnerables o no, es decir, personas con hipertensión, personas con problemas de glucosa, diabetes, problemas respiratorios, entre otras poblaciones vulnerables, recurren a cesaciones, recurren a habeas corpus, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede, doctora, con aquella población penitenciaria que no tiene abogados quienes recurren y quienes presentan recursos a su favor? Entendamos que la población penitenciaria, gran parte de estos no tienen abogados privados que, por así decirlo, luchen por los derechos de ellos y se van a los defensores públicos, que si bien es cierto hacen una labor adecuada a sus condiciones, pero no pueden abastecerse para presentar, qué sé yo, cada defensor público tendrá una cartera de determinados internos. Es imposible, o no estoy viendo hasta el momento que los defensores públicos estén haciendo acciones judiciales para ayudarlos. No estamos hablando de un político, no estamos hablando de una persona que tiene el dinero para pagar una defensa privada, sino qué pasan con estos internos que no tienen un abogado o un estudio que los defienda. ¿Están condenados a quedarse dentro del establecimiento penitenciario y a sufrir las consecuencias? En todo caso, ¿o hay algún mecanismo procesal que podrían hacer? Yo te comento. Uh-huh. Lo que sucede ahí, y es algo que yo siempre digo, bueno, como tú has mencionado, ¿no? No solamente hay personas ya sentenciadas, sino hay personas que están procesadas, que conlleva a ello que ellos todavía sigan latente la presunción de inocencia, ¿no? Ellos son inocentes, deben ser tratados como tal, no están sentenciados todavía. Hasta ahí bien. Yo siempre digo algo, ¿no? Hay muchas personas inocentes que están en los centros penitenciarios, ya sea por un error judicial, ya sea por una arbitrariedad de fiscalía, ya sea por una defensa técnica ineficaz. Uh-huh. Exactamente. Tenemos un grave problema que son estas personas que no cuentan con recursos y que lamentablemente por no contar con recursos, muchas de ellas yo te puedo garantizar que están sentenciadas injustamente. ¿Por qué? Por no haber podido contar con una defensa adecuada. Porque claro, una defensa te cuesta. Normalmente no son gratuitos, salvo algunos casos ad honorem, que los valoro mucho. Pero aquí tú tienes algo que está jugando posiblemente a favor. En el caso de, el Estado adopta unas medidas, ¿no? Que es el tema de los beneficios penitenciarios. Uh-huh. Para estas personas que ya están con enfermedades crónicas, para esas personas que ya son mayores de 60 años, adopta beneficios penitenciarios, bifurca y establece determinados procedimientos. Acá tú tienes algo que juega a favor de ellos, que es, y ha salido un comunicado incluso del propio Ministerio de Justicia, que los trámites para que se otorguen estos beneficios penitenciarios uh-huh. van a ser gratuitos, son gratuitos. Incluso ni siquiera previamente el consejo técnico especial encargado va a tener que conversar con algún familiar, va a tener que conversar con los abogados, va a tener que conversar con el interno. No, el procedimiento se lleva a cabo de manera gratuita. Ya el ministerio se ha pronunciado a través de las redes, porque claro, normalmente la gente aprovecha estas condiciones posiblemente para hacer algún cobro, pero ya el ministerio ha dicho no. Por si acaso, el procedimiento es totalmente gratuito. Uh-huh. Acá el problema ya no es tanto el tema de los recursos económicos o no, porque el trato va a ser igualitario, ¿no? Gratuito para todos. Aquí el tema es la responsabilidad que va a tener el INPE para afrontar estos casos. La debida diligencia que van a tener ellos para actuar de manera rápida. Porque uno no quiere que los beneficios penitenciarios se otorguen cuando acabe la pandemia, pues no tendría sentido. No tendrá sentido. Tienen que actuar bien ellos. Claro, no tendría sentido que yo le dé libertad cuando ya estamos en diciembre, por ejemplo. O sea, ¿para qué? No me serviría las medidas adoptadas por el Estado.
Que el Claro. Estado está adoptando medidas es porque quiere sacarlos rápido, porque genera un peligro, es un foco infeccioso. Y el problema es que la infección es en masa. Date cuenta nada más lo que ha pasado en el penal de Sarita Colonia, acá en el Callao. El ministro ha tenido que salir a decir efectivamente 500 infectados, más de 400 han sido del penal de Sarita. Imagínate, ahí empezó el caso cero. Entonces tú representando al Estado, tú INPE representando al Estado, tienes que actuar de manera rápida Ujú. y eficiente, porque no solamente es la rapidez, sino es la eficiencia. Y a todos tienes que darle el mismo trato. El trato va a ser igual para todos. Tú no puedes decir, este caso lo veo primero, este caso lo veo después. Tienes que tú Exacto, darle el trato igualitario exacto, a todos. claro, Tú no puedes exacto. decir, bueno, este caso como es de cuello blanco, no este caso primero. Y como este caso, bueno, es de provincia, no tiene, no, mejor Ujú. no. No, 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 no. Ya, Tú tienes exacto, que tener la misma intensidad para todos. Y exacto. tienes que Ahora, actuar con la misma rapidez y eficiencia con todos. ya, claro. Pero ahora nos vamos a unas circunstancias. Yéndonos a la realidad que se está viviendo acá en Loreto, te comento, acá dentro de Loreto, que es nuestra realidad, nuestro penal, el penal de establecimiento penitenciario de varones de Iquitos y establecimiento penitenciario de mujeres de Iquitos, son dos penales distintos. Acá sucede una situación. Existen documentos, y te los digo de frente, en los cuales en los recursos constitucionales, ya sean habeas corpus, prolongaciones de prisiones preventivas, cesaciones y entre otros, se solicita informes al penal. Y el penal emite informes indicando de que hay COVID dentro del penal, hay personas que están infectadas y se están haciendo las medidas de prevención y de control. Y frente a esas respuestas muy genéricas, muy gaseosas, muy vagas, no precisas, el Poder Judicial toma las decisiones indicando de que aparentemente no habría un peligro. Ojo, entendemos que el Poder Judicial se pronuncia a razón de que no hay peligro, señor abogado, en tu recurso, cualquiera que sea, una cesación, una prisión preventiva, una prolongación o habeas corpus, porque tengo el informe del penal que me dice, ¿sabe qué? Hay COVID en el penal, pero está controlado. Están separados los internos, están con cuidados, no hay problema. Entonces, tu recurso a consecuencia de este informe del establecimiento penitenciario, hablando de la realidad de Loreto, ¿eh? No sé otras realidades, es declarado improcedente, infundado, lo que el recurso que el juez considere, o la decisión que el juez considere. Yo, antes de empezar la entrevista, recuerdo que estábamos conversando y te comentaba que tú también tenías conocimiento de la resolución ministerial 193-2020 del Ministerio de Salud del 13 de abril del 2020, que establece lógicamente algunas situaciones que son las medidas de control y las medidas de prevención en los penales. Yo admiro mucho al tema de los recursos que ha presentado, que fueron los primeros y los pioneros, como por ejemplo el recurso que presentó el doctor Nagasaki, que llegó hasta la instancia superior y fue declarado confirmando la improcedencia liminar, pero en ese momento no había la norma técnica que establecía los procedimientos que deben tener los penales. Mi pregunta, doctora, frente a esto es lo siguiente. ¿Qué pasa? No vamos a entrar en los detalles qué dice la norma técnica, pero la norma técnica ya te dice cuál es la medida de control y prevención que deben hacer los penales, y en la práctica no lo hace. La pregunta es, ¿qué pasa si en un establecimiento penitenciario empiezan a morir personas por COVID? Una, dos, tres, cuatro, 50, 60. ¿Quién es responsable de estas muertes? ¿El INPE, el Estado directamente? ¿Cómo se va a enfrentar estas circunstancias? Entendiéndose que estas personas tienen los recursos para pedir sus beneficios penitenciarios de semilibertad, o de repente algunos abogados que pidan su salida por habeas corpus, por cesaciones, pero mientras el procedimiento continúa, automáticamente ellos están en un enfoque específico y pueden morir. ¿Qué sucedería? ¿Quién vendría a ser el responsable por no implementarse estas medidas? Ya, lo que pasa es que aquí hay varios panoramas que analizar, ¿no? ¿Ya? Hay varios panoramas. En principio, tú tienes que, si es que ya, por ejemplo, en el 2017 se declaró en emergencia
los establecimientos penitenciarios, Ujú. justamente por el hacinamiento, la sobrepoblación, el tema de la salud, por la precariedad que existía, la falta de implementos, tú ya tienes un primer registro de que el Estado de todas maneras ha querido, por decirlo así, controlarlo, declarando en emergencia para adoptar medidas. Ya, muy bien. Medidas que tampoco se pueden llevar a cabo de manera efectiva por la sobrepoblación que existe. Ujú. Ese es un primer punto. Un primer punto que tú tienes que analizar. Ya estaba declarada en emergencia los establecimientos penitenciarios. Otro segundo punto que tú tienes que analizar es que el Poder Judicial, más allá de la respuesta que emite el INPE para decir que va bien, para decir que todo está marchando bien, que están adoptando las medidas, tú tienes que tener en cuenta las noticias que los mismos trabajadores siempre sacan a relucir diariamente. Ujú. ¿Cuáles son? No nos están aplicando, por si acaso, las pruebas. En Sarita Colonia, que fue el penal infectado, fueron a hacer las entrevistas, por si acaso el MINSA no ha venido. O sea, las mismas personas que estaban ahí atendiendo a los internos salían a decir que por si acaso el MINSA no había ido a tomar las pruebas. Entonces, ese conocimiento público, las deficiencias que está teniendo los establecimientos penitenciarios, no te puedes hacer de la vista gorda, mucho menos tú como Poder Judicial, no te puedes hacer como de la vista gorda tampoco Fiscalía. Ahora, hay algo interesante que tú has mencionado, esta resolución ministerial, que claramente quiere adoptar medidas, porque incluso dicen, no, por favor, que los internos son propensos, son un poco infecciosos, Ujú. mantengan su metro de distancia, por favor que a todos los vacunen por el neumococo, porque esto se va a complicar. Todas estas medidas adoptadas, No se han esta propia tomado. resolución, que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Porque tú mismo ves que te dice, por favor, que los vacunen, mantengan el aseo, hagan determinadas cuestiones que necesitan los internos, pero Es no más, se ha considerado. claro, no se ha considerado. Es más, doctor, hay penales que no tienen agua y tienen una deficiencia de agua. ¿Cómo es posible que mantengas la limpieza del lavado de manos si en el establecimiento penitenciario hay un déficit de agua? Es increíble. Entonces, lo mínimo que podrías hacer de repente, sabiendo que existe esta pandemia, deberíamos implementar un sistema de agua para que todos estén llenos, pero ni siquiera eso se ha hecho. O me equivoco. No, es que de todas maneras es así. Yo hice una publicación hace poco y yo comentaba, ¿no? ¿Tú cómo esperas que los internos se laven la mano por 20 segundos, cada 5 minutos, cada 10 minutos? ¿Tú cómo esperas que los internos tengan su mascarilla, todos? ¿Cómo esperas que ellos mantengan el metro de distancia? ¿Cómo esperas tú que ellos, por ejemplo, cuando utilicen el teléfono, porque ellos tienen el teléfono azulito para realizar las llamadas, viene uno tras otro? Y en teoría eso podría también, si es que utiliza el teléfono alguien infectado y el teléfono no se Claro, limpia, el siguiente que utiliza se puede infectar. Entonces, claro. ¿cómo tú les garantizas alcohol? ¿Cómo tú les garantizas lejía? Si como tú dices, muchas veces ni siquiera hay agua, ni siquiera hay luz, no tienen los implementos adecuados. O sea, la gente piensa, y está mal, porque mucha gente piensa, ¿no? El Estado le otorga todas las garantías a una persona privada de su libertad. Entonces, la persona privada de su libertad no se puede quejar porque tiene todo. Tiene comida 3 veces al día, tiene agua, tiene luz, tiene todo. Es más, vive mejor que en su casa. Muchas veces la sociedad piensa eso, porque se supone que el Estado tiene un presupuesto para las personas privadas de su libertad. Pero yo Ujú. siempre digo que el Estado efectivamente puede destinar un presupuesto. El Ministerio de Economía lo hace. Pero entonces, ¿por qué nosotros probablemente no vemos que efectivamente llegue así? ¿Por qué los familiares se quejan? ¿Por qué la gente sale? Porque ahorita la mayor queja viene de parte de los familiares que están sufriendo en estos momentos, ¿no? Y muchos de ellos por gente inocente que está en prisión. Entonces, no se garantiza estos medios. Ahora, con esta resolución ministerial que se emitió, efectivamente, lo que te dice también ahí es que hay una dirección encargada de supervisar, de monitorear y de difundir lo que se ha dispuesto en ese documento técnico que hemos tocado un poco respecto a las recomendaciones que realizan a los establecimientos penitenciarios por ser foco infeccioso, ¿no? Ujú. Y en este caso la dirección general
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es la que se encarga de supervisar, monitorear y difundir ese documento. Ese documento que dice claramente que por favor los centros penitenciarios, los internos tienen que mantener el metro de distancia, tienen que por favor vacunarlos contra el neumococo, tienen Y que la por favor influenza. asearse. Y la influenza también. Pide que Exactamente. Entonces, ya hay una dirección encargada. La pregunta sería, esa dirección encargada del monitoreo, de la supervisión, ¿lo está llevando a cabo? O sea, ¿está materializando no, eso? ¿O no, la verdad es simplemente que es no. letra muerta? Es letra muerta, esa es la verdad, ¿O es letra muerta. simplemente... Entonces ahí tenemos una primera responsabilidad, porque si la propia resolución te está designando a ti como área específica para que te encargues de eso, tienes que hacerlo, pues. Tienes que hacerlo, tu dirección está encargada de eso. O sea, da Ya, un reporte. muy bien. Ahora, frente a esas circunstancias, vamos llegando al tema. Si existe una dirección encargada y la resolución establece realizar determinadas medidas de control y prevención y es específica, ¿ya? ¿Sabe cuál es la respuesta que generalmente el establecimiento penitenciario a través de dirección y el INPE hacen? El Ministerio de Salud establece tales directivas, sin embargo, yo como establecimiento penitenciario no puedo cumplirlas porque no tengo el presupuesto para eso y además no tengo los recursos para implementar. He hecho, por ejemplo, viene el director del establecimiento penitenciario X e indica, he solicitado al Ministerio de Salud vacunas para mis 3.000 internos en neumococo e influenza. Acá está mi solicitud y el Ministerio de Salud nunca me atendió. Luego, he solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas hace un año, hace un mes y ahora por la pandemia, que me coloquen al menos una situación de riego, algunos tanques de agua para poder abastecer agua al establecimiento penitenciario para poder hacer el lavado de manos, pero nunca me ha respondido. Acá está mi pequeño oficio, que generalmente son gestiones, ¿no es cierto? Mi pregunta va, en la práctica real, dicha burocracia, o como tú lo has dicho, doctora, letra muerta, ocasiona que lastimosamente no se están dando las medidas de prevención y de control sobre los establecimientos penitenciarios. Entonces, esto va a conllevar a la muerte de muchos internos. Y si estos internos mueren y fallecen por la falta de inacción del Estado, esto es una bomba de tiempo. ¿Podría haber algún mecanismo? Porque nosotros estamos luchando ahora por la libertad, por así decirlo, de una o dos personas, cada uno, ¿no es cierto?, representando a sus patrocinados. Cada estudio a su respectivo patrocinado de clientes, que sean 5, 10, 15 cada uno. Pero estamos hablando de 95.548 personas que no tienen un abogado que los represente y el defensor público no está haciendo eso. Mi pregunta es puntual, doctora. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas o qué vislumbramos mañana más tarde? Sencillamente esperar que se infecten todos, así por así, y a los que fallezcan lastimosamente darles las condolencias y seguir para adelante y decir, lo siento, es parte de la pandemia. Porque ahí salen otros temas, o sea, es otras cosas más. ¿Eso es lo que va a pasar, lastimosamente? ¿O podemos hacer algo de alguna manera, como abogados aparte? Lo que pasa es que hay algo que no se toma en cuenta, mi estimado Lee. Y yo te comento. El INPE se queja de presupuesto, el Ministerio de Economía, el Estado, a través del Ministerio de Economía, otorga 10 millones. ¿Para qué? Para que se incremente el tema de la alimentación y algunas medidas que requería los internos por el tema de la pandemia. El INPE se queja porque no había mascarillas para sus trabajadores, porque no hay mascarillas para los internos. El MINSA ha otorgado al Ministerio de Justicia a través de su ministro 110.000 mascarillas. El tema, siento yo, es mi punto de vista, no está en el presupuesto que el Estado destina. O sea, no está el Perdón, problema en que, por ¿ya? ejemplo, Vizcarra, el problema no está, por ejemplo, en que el presidente de Vizcarra le diga, necesitamos esto, por favor, a través del Ministerio de Economía, otórganos tal monto, porque lo necesitamos. Porque el presidente de Vizcarra, a través del Ministerio de Economía, lo está realizando.
Yo siento que el problema está en la administración de esos recursos. Por ejemplo, se han otorgado las 110.000 mascarillas. ¿Cómo hacen con la distribución? ¿Cómo efectivamente nos damos cuenta? Porque mira, son 110.000 mascarillas. Y son Asumamos que 95.000. son 95.000 internos a la fecha, porque la fecha que yo te di es a diciembre de 2019. Pero asumamos que hay 95.000 internos. Y las demás mascarillas para los trabajadores. ¿Cómo efectivamente tomamos conocimiento de que esos recursos llegaron? Porque en teoría todos los internos deberían tener sus mascarillas lavables. Ninguno se debería quejar por falta de mascarilla. Y ninguno ¿Cómo tiene. se hace? Exactamente, pero ¿cómo hacemos? O sea, por eso te digo yo, el problema no está en cómo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia ya toma el presupuesto en sí, sino cómo se distribuye, cómo lo hacen, de qué manera y de qué manera se puede mejorar esto. O sea, por ejemplo, ahorita el establecimiento penitenciario, ponte de la localidad donde estés, ¿cómo se va a eximir? Diciendo que de las 110.000 mascarillas, en la actualidad ninguna le ha llegado. ¿Hay responsabilidad de quiénes? Directamente del Ministerio de Justicia, a menos que el Ministerio de Justicia haya tomado determinadas medidas para que se lleve a cabo el procedimiento de la entrega de estas 110.000 mascarillas. Lo que yo considero es que aquí hay una responsabilidad en línea, porque acá hay varias áreas involucradas, no solamente es una, no solamente es una. Entonces, cuando tú te quejas de falta de presupuesto y te lo destinan, porque ya lo tienes, te quejaste, ya te lo están dando. ¿Cómo estás haciendo tú para efectivizar ese presupuesto? ¿Por qué la gente se sigue quejando de que no hay? Y acá el problema que existe y que siempre ha existido es el INPE en la jerarquía con los internos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Siempre va a haber ese tema de jerarquía, o sea, siempre el INPE probablemente va a creerse un ser superior y el interno siempre va a ser tratado de la peor manera, o sea, sea procesado, sea sentenciado, va a ser tratado de la peor manera, como lo peor, como lo peor. No sé si tú has logrado ver videos de lo que ha sucedido en Ancón, videos de lo que está sucediendo en algunos establecimientos penitenciarios, el INPE, personas que están disparando perdigones directamente al cuerpo. Sí, está En viendo Ancón le han motines. vaciado el ojo a uno de los internos. Está viendo motines, Claro, es pero lógico. esos motines no son, y esos motines, a diferencia de los demás de hace muchos años, estos motines son básicamente porque los internos están reclamando medicamentos, están reclamando mascarillas, están reclamando que por favor los atiendan. O sea, no están haciendo revuelo para querer fugarse, para querer escapar. Los motines actuales que se llevan a cabo son básicamente para que se les haga caso en qué? En salubridad. Porque como yo siempre digo, ¿no? Un interno no pierde el derecho a la salud. Un interno está privado de Exactamente. su libertad, un interno está privado de su libertad y pierde justamente eso, la libertad. Pero por ningún motivo puede perder el derecho a la salud, que es un derecho universal que le corresponde a todo ser humano. Ahora, mucha gente, claro, está en contra porque dicen, se lo merecen, están ahí porque, bueno, son violadores, son rateros, probablemente, probablemente en el caso de personas sentenciadas, pero quiero que también recuerden que hay errores judiciales. Entonces, muchas personas que de repente están por violación, están por robo, probablemente no hayan cometido nunca violación ni robo, pero por un error judicial están purgando una condena. Claro, Pero también pero están las personas privadas de su libertad con una medida de de manera coerción, preventiva. con una medida de coerción. Exactamente. Y como habíamos conversado, si tú estás preventivamente mientras no estés sentenciado, tienes tú el derecho a la presunción de inocencia. Claro. Yo soy inocente mientras no se pruebe lo contrario. Doctora, pero ahí yo voy un poquito más allá. Así esta persona esté sentenciada por un delito determinado, como tú mismo lo dijiste, la sentencia condenatoria emitida en una persona restringe la libertad locomotora, el ius ambulandi de esa persona, es decir, el castigo por el delito que cometiste es, ven para acá, ingresas al servicio penitenciario por 4, 5, 6, 7, 20, 30 años, cumple su condena y sales, pero dentro del penal tú debes comer, tomar, tener salud, educación, reestructurar, resocializarte, tener labores, tener visitas, y esas situaciones no se restringen con una sentencia condenatoria.
Es decir, a mí me restringen mi libertad, pero el INPE y el Estado peruano debe asegurar mi salud estando adentro, por los años que me hayan condenado. Y el hecho que esté condenado no me quita mi condición de ser humano. O sea, eso es básico. Y creo que debemos hacer hincapié, y es una parte importante que ya estamos llegando casi a la parte final, o estamos ya reflexionando, que los abogados debemos tratar de enseñar específicamente a la sociedad a que no haya este repudio social hacia los internos. Realmente es lamentable. No sé, doctora, si tú recuerdas que salió una, creo que fue en Latina o fue en América, un familiar agarró el celular y la cámara grababa desde el sótano de las carceletas del Poder Judicial en Lima. Y ellos lloraban y clamaban porque dice que habían internos. Y cuando salió ese tema y se hizo viral en las redes, la gente colocaba, así como ahora lloras, recuerda cuando a mí me robaste tal cosa. Así este delincuente llora después cuando le mató. Efectivamente, hay gente que ha cometido actos excretables y delitos, sí lo hay, pero lastimosamente no podemos meterles a todos en el mismo saco porque son 95.548. Es imposible, doctora. Y lamentablemente creo que los abogados en sí debemos jugar un papel para educar un poco a la sociedad en que disminuya este rechazo y este repudio social, definitivamente. Doctora, para terminar, no vamos a entrar al tema procesal porque es un debate inmenso, o cesación, o habeas corpus, o las prolongaciones, y ahí no vamos a llegar mucho. ¿Usted considera, sinceramente, que los establecimientos penitenciarios, el día de hoy, 26 de abril, aún no llegamos al pico del COVID-19 en nuestro país? Esto va a seguir subiendo y no encuentro, particularmente yo, ninguna solución o respuesta favorable ni del INPE ni del Estado con respecto a esta problemática de los penales. O sea, la problemática es general en la sociedad, pero nos centramos nosotros en los penales. Esto es un punto independiente del resto porque es una sociedad separada de la sociedad y deben tener un trato distinto. ¿Alguna situación o algún aporte que podría hacerse para quizás coadyuvar en tratar de mejorar esto en el tema del Estado, o alguna crítica o aporte? Porque yo particularmente, si es que el Estado no toma cartas en el asunto, lo único que yo voy a hacer es seguir luchando y no claudicar en los intereses de las personas a las cuales yo defiendo. Pero por Dios, son 95.000 y esas otras almas que están ahí, ¿quién? Interesante pregunta. Yo creo que en primer lugar, por ejemplo, en el caso de los que han cometido el delito a la omisión de la asistencia familiar, por ejemplo, que fue el primer grupo que el Estado detectó para que puedan salir y puedan con ello coadyuvar con el hacinamiento penitenciario. La noticia se vendió muy bonita de que aproximadamente, probablemente, 2.000 personas por este delito iban a salir. Se vendió muy bien, tratando de calmar a la población penitenciaria. Pero claro, 2.000 para 95.000 personas no resulta mucho, pero al menos era un paso que se estaba dando. El problema es cuando sale la norma. Cuando sale la norma y tú te das cuenta de los requisitos, caes en cuenta de que te piden, para que se te pueda convertir ellos, te piden pagar el íntegro de la reparación civil, pagar el íntegro de la deuda actualizada a la fecha cuando solicitas tú la conversión. Entonces, como yo siempre digo, ¿no? Soluciones, no problemas. Ya la norma salió, pero yo siento que, por ejemplo, a la fecha hay 200 personas que han salido por este delito, pero tú no tenías proyectadas las 200, tú tenías proyectado un margen muchísimo mayor. Entonces, ¿qué podrías hacer tú para que no quede perjudicada ni los agraviados, pero tampoco las personas que están privadas de su libertad? Pues juega con el tema de los montos, ¿no? Tal vez que no te pague el íntegro, pero que te pague la reparación civil completa. Puede ser una medida, por ejemplo. Claro. Que te pague la reparación civil completa y que te quede debiendo la deuda. Pero la deuda tampoco se la vas a cobrar al mes siguiente, porque estamos en una etapa de cuarentena donde los empleadores, lejos de contratarte, quieren despedirte. Entonces, trata de establecer un margen para que tampoco quede impune, porque lo que la gente tampoco quiere es que esto genere impunidad, pero ya tienes ya tienes la reparación civil íntegra. Entonces vas manejando el otro terreno
cuando se levante la cuarentena, cuando esto vaya mejorando, Ujú. que ellos logren tener un puesto de trabajo y que te puedan ir depositando de manera mensual. Pero al menos eso te va a ayudar porque la reparación civil en materia penal no es cuantiosa. Entonces te puede ayudar realmente a reducir ese hacinamiento penitenciario. Esto como un primer filtro. Como un segundo filtro, algo que también te puede ayudar a reducir el hacinamiento penitenciario es que en el caso de las personas privadas de su libertad preventivamente o las personas sentenciadas, sea tu segundo grupo determinado las personas infectadas. Y acá hay un problema que lamentablemente te va a jugar en contra para reducir el hacinamiento, que es la transparencia de información que tiene el INPE o el Ministerio de Justicia para poder ellos delimitar a las personas infectadas. Claro, Cuánto tiempo ha costado para que el ministro pueda pararse y decir, oye, por si acaso hay 500 internos infectados? claro. O Ha sea, ha pasado más de un pasado mes. muchísimos días, ha pasado muchísimos días. Y ahora yo te comento, nosotros tenemos un patrocinado de este penal donde se descubrió el caso cero, que está infectado, está con el COVID. ¿Y cuál es el problema aquí? Que no tenemos ningún medio probatorio suficiente que pueda sustentar que esta persona está infectada. Y esto te juega en contra cuando tú quieres postular un cese o cuando tú quieres postular un habeas corpus. Porque, ¿qué documentos fehacientes tienes para acreditarlo? Entonces, acá tú tienes que jugar de la mano con la transparencia de información que tiene el INPE. El INPE ha habilitado un número telefónico para que los familiares puedan conversar con ellos y eh, averiguar en qué estado están sus patrocinados. El Ministerio de Justicia básicamente ha habilitado ese teléfono. Pero mi pregunta es, ¿efectivamente están dando la información real, la información verídica, la información correcta? Y no solamente eso, ¿ah? No solamente eso, sino que de verdad están respondiendo las llamadas, o sea, de No, verdad lo están haciendo. no. Ahora, de verdad ellos tienen el reporte de personas que han ingresado a los penales hasta el día de hoy, como para que si tú preguntas, ellos de verdad tengan ahí el nombre. Entonces, esas deficiencias tienes que pulir. Pero como primer punto, al menos que si un interno está infectado, le den ese documento al abogado. Porque tienen un abogado, ya sea de oficio, o un abogado de un estudio, o un abogado cualquiera que sea, tiene la información. Si el INPE ya sabe que alguien está infectado, que hable con el abogado. ¿Qué va a ganar hablando con el familiar? Con el familiar no ganas nada. ¿Quién va a mover a Ujú. la final es el caso? ¿Quién va a interponer los hechos del abogado? Pues. Entonces tienes que ver con el abogado. Otro punto importante es para reducir este hacinamiento, ya salió este tema de los beneficios penitenciarios. Pues muévete, tienes que agilizarte. Ya está establecido que el procedimiento es gratuito, que el procedimiento se inicia de oficio por pedido del INPE. Si es que no tenemos resultados, ¿culpa de quién es? El Ujú. INPE que no tiene ganas de trabajar, En la el INPE práctica, que no quiere no quiere sentarse hacer a ver nada. los casos. Claro, al margen de Claro, todo, al se margen de todo supone, eso, sí. se supone que todo está digitalizado. Si todo está digitalizado, es más fácil para ti. Entonces, Claro, el problema es que no te sientas, no te quieres sentar, ese es el problema. No te quieres sentar a ver los casos, pero tienes que hacerlo, pues es la única manera de reducir este hacinamiento. Y toma en consideración a los infectados necesariamente. O sea, tienes que tomar, y sobre todo a los infectados que están en prisión preventiva al menos, ¿no? Si tienes de repente un cierto rechazo con las personas sentenciadas, pues mira a las personas que están privadas de su libertad de manera preventiva. El claro, Estado tiene que adoptar todas las políticas necesarias para reducir este exactamente. hacinamiento, porque ya lo ha dicho el doctor Zaffaroni, o sea, esto puede constituir inclusive un crimen de lesa humanidad, A eso quería porque llegar, claro. tú Ajá, sabes, tú sabes que esto va a generar un foco infeccioso, tú ya. sabes que va a morir muchas personas, lo sabes, pero aún así te haces de la vista gorda. Claro, ¿Y cómo a me eso, hago a de la eso quería vista llegar. gorda? Claro, ¿y cómo me hago de la vista gorda yo, por ejemplo, esperando que pase un mes para recién decirte, oye, por si acaso hay 500 internos infectados? ¿Por qué no das la información pública? O sea, ¿por qué no lo publicas? ¿Porque tienes miedo que haya motines? ¿Porque tienes miedo que los familiares efectivamente se levanten?
lo van a tener que hacer siempre y cuando las medicinas no lleguen. Si las medicinas llegan y las medicinas les está otorgando el Estado, no te podrían cobrar a ti adentro las medicinas, por ejemplo. No sé si lo hacen o no lo hacen, pero no deberían cobrarte las medicinas adentro, porque esas medicinas les está otorgando el Estado. Otro punto es, tienes que alimentarte, pues tu alimentación es básica. Y la alimentación Entonces, debería en estas circunstancias mejorar para el sistema inmunológico. y por eso mismo es que se aperturó este fondo de los 10 millones que el ministerio otorgó. El problema es, como te vuelvo a decir, la administración de esos recursos. O sea, está comprobado efectivamente que los internos comen 3 veces al día, que el presupuesto que ellos tienen de manera individual efectivamente se cumplen los penales. Está efectivamente comprobado que al interno no le cobran nada por consumir un plato de comida. Eso está comprobado. Porque si es que efectivamente el sistema funcionara así, si es que efectivamente ellos les darían medicina, los atenderían cuando necesitan, si efectivamente ellos comieran bien, no habría tantos problemas de salud como los hay. O al margen de No todo, habría sí, tantos o al margen de todo problemas. sí comen, pero la alimentación es deficiente. Por información de los propios internos se indica específicamente que la alimentación que se vende en los penales es deficiente. Y muchos de ellos no comen esa comida. Tienen que recurrir a recursos propios para comprar dentro del penal. Existen pequeñas bodeguitas o restaurantes, inclusive para los que no saben y desconocen, dentro del penal hay, usted conoce, doctora, pequeños centros de expedición de comidas. Y ellos comen en estos restaurantes dentro, porque la comida del penal no lo soportan. No lo pueden comer, hay algunos. Obviamente hay otros que no tienen quizás para comprarse un menú, tienen que comer eso. Y como tú lo dijiste, no reúnen los estándares. Doctora, realmente esta conversación... Claro, porque, por ejemplo, una chiquita en Ancón se estaban quejando que la comida estaba llegando malograda. ¿Tú te imaginas eso? ¿Te imaginas en plena pandemia que la comida te llegue malograda? O sea, ponte a pensar en esa gente que de verdad no tiene para comprarse un plato de comida en los restaurantes que hay adentro. O sea, imagínate esa gente que vive del día a día, o sea, que vive con lo que efectivamente el Estado otorga. Y tengas encima TBC, tengas problemas inmunológicos y la comida llegue en mal estado. O sea, ¿cómo tú pretendes que los internos no se levanten? Pues, ¿cómo tú pretendes que ellos no reclamen los derechos? O sea, ¿cómo pretendes que no pidan, por favor, que haya medicamentos? ¿Cómo tú pretendes que no reclamen que les den, por favor, una comida respetable? Y es lo mínimo que merecen, porque si la sociedad comienza a decir, oye, ellos comen bien, estás equivocado, porque no es así. O sea, no es así, no es como te lo han dibujado bonito. O sea, tienes tú que pisar un penal para que recién te des cuenta de la realidad. No es como te lo Exactamente. pintan en la calle, no es. Tú puedes creer que ellos duermen cómodamente en un colchón, tienen comida 3 veces al día, tienen los medicamentos, están Y enfermos, no es corren, así. pero no es así, pues la No realidad es no es así. así. No es así. La realidad no es así. Por eso es que hay que ser un poco más sensibles ante la realidad, definitivamente, de lo que estamos viviendo. Doctora, esta conversación, más que un tema jurídico, ha sido netamente una catarsis necesaria para poder exponer todas las situaciones malas que están en los establecimientos penitenciarios. Para terminar, no puedo dejar de concluir esta entrevista indicándole que obviamente no solo en el penal el problema del COVID-19 se está dando en toda la sociedad. Para usted, como letrada, como abogada, y para todos, alguna forma, quizás de alguna palabra de aliento, alguna forma de comunicarle a usted un sentimiento a otros colegas abogados que nos están viendo, así como también a estudiantes de derecho, para poder sobrepasar este momento oscuro en el cual estamos viviendo y que al terminar esto podamos lógicamente continuar en nuestras labores. Considero fielmente que las cosas que estamos haciendo, y yo le agradezco infinitamente su tiempo para sentarnos a conversar, porque más que una conferencia, más que un debate, esto es netamente un conversatorio para transmitir las ideas que día a día entre colegas lo conversamos. Y es una realidad latente, solamente que hay que grabarlo y transmitirlo para que otros lo escuchen y sepan realmente. Yo le pediría a usted de repente cuál sería su reflexión final con respecto a esta problemática y algunos aportes para que nuestros colegas, estudiantes de derecho que están viendo estos videos, puedan pasar este tiempo oscuro y hasta esperar el fin de la pandemia y continuar nuevamente, pues porque para eso somos, no somos abogados, que vamos a continuar acá, vamos a estar presentes.
Bueno, lo que yo les diría a todos es que valoremos la vida que tenemos. La vida no está comprada, entonces tenemos nosotros que valorarla. Nosotros que de repente podemos comer, que no la estamos pasando tan mal económicamente a diferencia de otras personas que de repente viven del día a día y no tienen que comer, están sufriendo. Si nosotros tenemos al menos que comer en el día, por favor no salgan de manera innecesaria, no lo hagan, no se expongan, porque no solamente se exponen ustedes, exponen a sus familiares, exponen a terceras personas. Entonces, quédense en casa. La única manera de contraatacar este virus tan fuerte que se está llevando muchas vidas, millones de vidas a nivel mundial, es quedarte en casa. No salgas de manera innecesaria, no salgas porque no te corresponde salir, no salgas por diversión, no seas parte de la gente que quiere hacer una especie de diversión esto, que porque en su distrito no hay nadie infectado o porque en su localidad no hay nadie infectado, no tiene que salir porque espera que se infecten para recién tomar medidas. Ustedes no lo hagan, quédense en casa, estudien, a, redacten un artículo, pónganse a hacer tantas cosas que hay. En el día a día, nosotros, los abogados, los asistentes legales, los que a veces trabajamos en un estudio, trabajamos de manera imparable. Muchas veces ni siquiera dormimos un día, 2 días. No tenemos la oportunidad de estar con nuestras familias como quisiéramos, de compartir con ellos. Tenemos muchas amanecidas y nos hemos vivido quejando de repente de no poder compartir más tiempo con ellos. Ahora tienen la oportunidad, aprovechenla. O sea, háganlo, disfruten a su familia, disfruten lo más precioso que tienen en la vida, porque yo creo que después de Dios no hay nada más valioso en la vida que tu familia. Tu familia van a ser esas personas que van a estar contigo siempre. Y tú tienes que cuidarlas, tienes esa obligación moral y ese amor a ellos para hacerlo. Entonces, cuídalos a ellos y cuidándolos a ellos vas a cuidar también al resto de la población. Entonces, mi consejo para combatir esto, que es la única medida que tienen, y que ya incluso el presidente Vizcarra a veces me da mucha pena porque es como que te ruega todos los días para que no salgas, tú aún así eres cabezón y no haces caso. Entonces, por favor, quédense en casa y aprovechen lo más preciado que tienen en la vida, que es su familia. Para más Perfecto. tarde no estar con arrepentimientos, no estar con culpabilidades innecesarias. Definitivamente, definitivamente esa es una realidad que hay que tener mucho cuidado. Doctora, nuevamente, no me canso de agradecerle su valioso tiempo que nos está dedicando a nosotros. El Estudio Jurídico Académico Rivera, Abogados y Asociados, le agradece a usted su tiempo y su predisposición de estar en este conversatorio el día de hoy. Asimismo, le comento que tenemos el aval académico de LP Pasión por el Derecho, Legis Perú, el Colegio de Abogados de ICA y el Círculo de Estudios Lumen Mentis, quienes al otorgarnos esto permiten que este evento no solamente sea una conversación fluida entre nosotros, sino otorgarle un aval, que eso es lo que queremos. Gracias a los que están viéndonos el día de hoy, que fielmente nos siguen cada día con las entrevistas que estamos realizando. Gracias a usted, doctora, estoy seguro que esta pandemia va a pasar y vamos a tener la oportunidad ya de conocernos físicamente para poder seguir debatiendo. Desde ya nuevamente está cordialmente invitada para el otro ciclo que vamos a continuar, porque este tema no va a parar. Vamos a continuar tratando de aportar en lo que podemos desde nuestra trinchera. Estoy seguro que ustedes de Lima, con el estudio Chipana y Moreno, también están haciendo, estoy siguiendo sus conferencias. Desde acá de Iquitos lo estamos haciendo y debemos seguir. Invitamos y exhortamos a todos los juristas, abogados, letrados, estudiantes de Derecho a hacer esto, a continuar para ayudar a aquellas personas que no pueden, y hay algunas personas que le están pasando mal en casita también porque sienten una forma emotiva y sienten un estrés natural. Entonces, gracias a esto, pues estamos ayudando y creo que es parte también de lo que estamos haciendo. Doctora, mil gracias, que tenga buenas noches y estamos seguros que vamos a continuar en más entrevistas. Nuevamente, muy agradecido con usted. Buenas noches, Lee, muy agradecida contigo. Saludos para todos, que todos tengan buena noche y espero que eso les haya servido, ¿no? Estoy seguro que sí, doctora, nos ha servido de mucho. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos mañana también para continuar con las entrevistas que tenemos programadas según el cronograma. Cuídense, hasta mañana.